Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy voy a hablar de los libros de María Moreno. Este yo lo leí en el 2016 y ahora leí este, pero aún así se llama, que me lo mandaron de la suscripción de la nave. Ya en el 2016, cuando leí Blackout, son microensayos y un retrato de época como periodista. eh, es un diario íntimo que cuando yo lo leí fue fuerte para mí y también cuando terminé de leerlo terminé con una carga de información, que lo mismo me pasó con este último libro de María Moreno, que también son microensayos, pero un poco diferentes a lo que fue Blackout, pero también son libros de mucha información que te abren muchas ventanas y, por ejemplo, este último, que es el más reciente, porque este ya hace unos años que lo leí, es un libro que hay que tener cierta formación de haber leído muchos autores, una formación cultural, para entender toda esa información que ella te va tirando. Pero habla sobre temas, muchos temas. Quédese hasta el final del video porque la idea es leer un cuento de Borges que ella habla en este libro y también leer lo que ella dice, cómo ella reescribiría ese cuento de Borges. Así que si les interesa, después pueden escuchar que voy a leer este cuento. Yo acá hice un punteo porque habla de muchísimas autoras, sobre todo mujeres, y del feminismo, de muchísimos temas, el sexo, la ideología, la política, muchísimos temas. Pero acá hice un punteo de algunas de las partes que me parecieron importantes o que a mí me interesaron particularmente. Por ejemplo, cuando habló sobre Virginia Woolf y sobre un libro que lo tengo para leer que se llama Cuarto Propio, que lo titula como el libro rojo del feminismo, pero, o que dejó de ser, creo que dejó de ser el libro rojo del feminismo, pero a mí me gustó mucho esa parte porque habla que cuando Virginia Woolf considera que una mujer tiene libertad cuando tiene su propia independencia, y habla específicamente cuando ella crea con su marido una editorial, este, y esa editorial, ella hasta arma yo por ser diseñadora, lo vivía la lectura de lo que ella contaba, cuando Virginia Woolf armaba los, con los tipos móviles fundidos, las páginas, inclusive después encuadernaba cosiendo los libros. Todo eso me llegó muchísimo. Y bueno, y acá cuenta que sobre los problemas psiquiátricos, pero que fue un ser excepcional
también habla de sus amores con Vita, una escritora de la oligarquía, y el amor que se tuvo con su marido, que era judío, y que se supone que ella se mató en el río, poniéndose unas piedras en los bolsillos, porque Hitler los, eh, los había amenazado de que los iban a matar, que él era judío y que iba a invadir Inglaterra y los iba a matar. Después otra de las partes interesantes es cuando habla de Sartre y Simone de Beauvoir, cuando dice no se los puede, quizás no se los entiende lo que ellos vivieron, lo vivieron desde su forma de pensar. Y después también habla sobre una autora que a mí me encanta, que le tengo una especial devoción, que es Doris Lessing, y hace una analogía con Borges, en el sentido que los dos se reían de los críticos, ¿no? Bueno, después habla otras de las partes que me interesaron fueron cuando hablaba de Rosa de Luxemburgo y esa relación que tenía con su gata cuando estaba encarcelada, la Rosa de Luxemburgo. Bueno, cuando habla de la parte de Chile, que es su segundo lugar en el mundo, habla de Gabriela Mistral, que fue una mujer que recibió el 7 de mayo del 46, la primera mujer Latinoamérica que recibe el premio Nobel, ¿no? De literatura. Y lo titula El closet de cristal. ¿Por qué? Porque Gabriela Mistral fue una mujer que toda la vida estuvo sin decir realmente cuál era su vida real y quiénes eran sus amantes. Su albacea fue su última amante que duró muchos años, Doris Dana, y todos sus íntimos lo conocían, pero inclusive cuando se reedita cuenta acá María Moreno, cuando se reedita sus diarios íntimos y sus poesías, inclusive se trata de sustraer algunas poesías donde hace evidente su sexualidad, aun cuando ya se sabía cómo ella era y se lo trata de desfigurar o decir que era entre Doris Dana y ella era una relación eh, paterna o de paternal y María Moreno se agarra la cabeza. Después, sí, en la parte de Chile fue muy interesante cuando habla de Carmen Berenguer y quería leer una parte que me pareció muy significativa. Dice, en el final de Plaza de la Dignidad está la pregunta por el virus y su ruleta rusa. Esto lo escribe en el 2020 ella. La posibilidad de la muerte sin épica ni insurgencia. Es verdad, los viejes podemos sucumbir ahora más rápido y más allá de una guerra del cerdo, sabiendo que estorbamos aún en una situación privilegiada. Guerra del cerdo a tono,
con la invitación que planteó Christine Lagarde cuando siendo directora gerente del Fondo Monetario Internacional hizo detonar la alarma con su anuncio de la longevidad como amenaza para la sustentabilidad de las finanzas públicas, las aseguradoras y las entidades privadas. Nada de retórica humanitaria, ¿no? Ni siquiera la del tradicional paternalismo burgués. Pero esos mismos viejes hemos sido testigos, dudosos, memoriosos, activistas sin parar contra y sobrevivientes de las dictaduras, del SIDA, del cuerpo laboratorio en los paraísos fiscales y de los goces benditos, pero también protagonistas en situación de los logros o en camino de los juicios de lesa humanidad, el cóctel retroviral, el matrimonio igualitario, los feminismos populares. Entonces me gustará, si no terminar, detenerme en un verso de Carmen Berenguer. Y eso no es todo, al que me gustaría agregar mi antigua advertencia. Guarda con las reservas de los viejes, que no son globalizadas, sino internacionalistas. Bueno, y así sigue hasta que llega a una parte donde ella cuenta que su madre era una bioquímica que trabajaba con un estudiante al sacerdocio que decía que era un desperdicio, como se decía antes, y con una paraguaya que era también bioquímica y que era de ideas comunistas. Y un día ambos dos, una por un lado, otra por el otro por el otro, ella era chica y le regalan un libro. Una, la paraguaya, le regala Vita Malef en la escuela y en su casa, y este hombre que estudiaba para sacerdocio le regala la vida de Jesucristo. Y estas dos personas que trabajaban con la madre en el laboratorio eran nada más ni nada menos que Monseñor Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, y la paraguaya era Esther Balestrino de Cárrega, Madres de Plaza de Mayo. Esto también me pareció muy lindo. Hay muchísimo para leer, muchísimas ventanas, como digo. Y bueno, sigue hablando, habla por ejemplo de Adelaida Gigli, que fue una luchadora con sus hijos desaparecidos, sus dos hijos. Había sido la mujer de Viñas, de David Viñas. Habla del Mayo francés, de lo que significó, pero también cómo lo vivió ella y cómo se vivía en la Argentina, de las movidas del Instituto de Itela, del arte, y habla de un montón de escritores. Claro, habla de el 68 el culo te abrocho, dice, porque era una muestra que se hizo en el Ditela, que después la levantaron, creo.
Hablan de muchos otros autores. Y bueno, es un libro que muy interesante y que te abre muchas ventanas. No es un libro simple, para leer, pero bueno, es muy interesante. Bueno, voy a leer un, un cuento de Borges en el cual ella hace una alusión y lo que ella dice que reescribiría de alguna manera. Bueno, el cuento de Borges se llama Emma Sun. El 14 de enero de 1922, Emma Sun, al volver de la fábrica de tejidos Tarbuch y Loewenthal, halló en el fondo del zaguán una carta fechada en Brasil, por la que supo que su padre había muerto. La engañaron. A primera vista el sello y el sobre, luego la inquietó la letra desconocida. 9 o 10 líneas borroneadas querían colmar la hoja. Emma leyó que el señor Mayer había ingerido por error una fuerte dosis de veronal y había fallecido el 3 del corriente en el hospital de Bagué. Un compañero de pensión de su padre firmaba la noticia un tal Fine de Río Grande, que no podía saber que se dirigía a la hija del muerto. Emma dejó caer el papel. Su primera impresión fue de malestar en el vientre, en las rodillas, luego de ciega culpa, de realidad, de frío, de temor. Luego quiso ya estar en el día siguiente. Acto continuo, comprendió que esa voluntad era inútil porque la muerte de su padre era lo único que había sucedido en el mundo y seguiría sucediendo sin fin. Recogió el papel y se fue a su cuarto. Furtivamente lo guardó en un cajón, como si de algún modo ya conociera los hechos ulteriores. Ya había empezado a vislumbrarlos. Tal vez ya era la que sería. En la creciente oscuridad Emma lloró hasta el fin de aquel día, el suicidio de Manuel Mayer, que en los antiguos días felices fue Emanuel Suns. Recordó veraneos en una chacra seca de Gualeguay, trató de recordar a su madre, recordó la casita de Lanús que le remataron, recordó los amarillos losanques de una ventana, recordó el auto de prisión, el aprobio, recordó los anónimos con el suelto sobre el desfalco del cajero. Recordó, pero eso jamás lo olvidaba, que su padre la última noche le había jurado que el ladrón era Lowenthal. Aaron Lowenthal, antes gerente de la fábrica y ahora uno de los dueños. Emma, desde 1916, guardaba el secreto. A nadie se lo había revelado, ni siquiera a su mejor amiga, Elsa Urstein. Quizás rehuía la profana incredulidad. Quizás creía que el secreto era un vínculo entre ella y el ausente. Lowenthal no sabía que ella sabía. Emma Suns derivaba de ese hecho ínfimo un sentimiento de poder. No durmió aquella noche y cuando la primera luz
definió el rectángulo de la ventana, ya estaba perfecto su plan. Procuró que ese día, que le pareció interminable, fuera como los otros. Habían en la fábrica rumores de huelga. Emma se declaró como siempre contra toda violencia. A las 6, concluido el trabajo, fue con Elsa a un club de mujeres que tiene gimnasio y pileta. Se inscribieron, tuvo que repetir y deletrear su nombre y su apellido, tuvo que festejar las bromas vulgares que comentan la revisación. Con Elsa y con la menor de los Cronfus, discutió a qué cinematógrafo irían el domingo a la tarde. Luego se habló de novios y nadie esperó que Emma hablara. En abril cumpliría 19 años, pero los hombres le inspiraban aún un temor casi patológico. De vuelta preparó una sopa de taipioca, unas legumbres, comió temprano, se acostó y se obligó a dormir. Así, laborioso y trivial, pasó el viernes 15, la víspera. El sábado, la impaciencia la despertó. La impaciencia, no la inquietud y el singular alivio de estar en aquel día por fin. Ya no tenía que tramar y que imaginar. Dentro de algunas horas alcanzaría la simplicidad de los hechos. Leyó en la prensa que el Nordenham de Malmö zarparía esa noche del dique 3. Llamó por teléfono a Lowenthal, insinuó que deseaba comunicar sin que lo supieran las otras algo sobre la huelga y prometió pasar por el escritorio al oscurecer. Le temblaba la voz. El temblor convenía a una delatora. Ningún otro hecho memorable ocurrió esa mañana. Emma trabajó hasta las 12 y fijó con Elsa y con Perla Cronfus los pormenores del paseo del domingo. Se acostó después de almorzar y recapituló, cerrados los ojos, el plan que había tramado. Pensó que la etapa final sería menos horrible que la primera y que le depararía sin duda el sabor de la victoria y de la justicia. De pronto, alarmada, se levantó y corrió al cajón de la cómoda. Lo abrió debajo del retrato de Milton Silk, donde la había dejado la noche anteanoche. Estaba la carta de Fine. Nadie podía haberla visto. La empezó a leer y la rompió. Referir con alguna realidad los hechos de esa tarde sería difícil y quizás improcedente. Un atributo de lo infernal es la irrealidad, un atributo que parece mitigar sus terrores y que los agrava tal vez. ¿Cómo hacer verosímil una acción en la que casi no creyó quien la ejecutaba? ¿Cómo recuperar ese breve caos que hoy la memoria de Emma Sund repudia y confunde? Emma vivía por Almagro, en la calle Liniers. Nos conta que esa tarde fue al puerto. ¿Acaso en el infame Paseo de Julio se vio multiplicada en espejos, publicada por Lucis y desnudada por los ojos hambrientos? Pero más razonable es conjeturar que al principio erró, inadvertida por la indiferente recoba.
Entró en 2 o 3 bares, vio la rutina o los manejos de otras mujeres, dio al final con hombres del Northam. De uno, muy joven, temió que le inspirara alguna ternura y optó por otro, quizás más bajo que ella, grosero, para que la pureza del horror no fuera mitigada. El hombre la condujo a una puerta y después a un turbio zaguán y después a una escalera tortuosa y después a un vestíbulo en el que había una vidriera con los losanges idénticos a los de la casa en Lanús, y después a un pasillo y después a una puerta que se cerró. Los hechos graves están fuera del tiempo, ya porque en ellos el pasado inmediato queda como tronchado del porvenir, ya porque no parecen consecutivas las partes que lo forman. En aquel tiempo, fuera del tiempo, en aquel desorden perplejo de sensaciones inconexas y atroces, pensó Emma Sun una sola vez en el muerto que motivaba el sacrificio. Yo tengo para mí que pensó una vez, y en ese momento peligró su desesperado propósito. Pensó, no pudo pensar, que su padre le había hecho a su madre la cosa horrible que a ella ahora le estaban haciendo. Lo pensó con débil asombro y se refugió enseguida en el vértigo. El hombre sueco o finlandés no hablaba español. Fue una herramienta para Emma, como está lo que fue para él, pero ella sirvió para el goce y él para la justicia. Cuando se quedó sola, Emma no abrió enseguida los ojos. En la mesa de luz estaba el dinero que había dejado el hombre. Emma se incorporó y lo rompió como antes había roto la carta. Romper el dinero, romper el dinero es una impiedad, como tirar el pan. Emma se arrepintió apenas lo hizo, un acto de soberbia en aquel día. El temor se perdió en la tristeza de su cuerpo, en el asco. El asco y la tristeza la encadenaban. Pero Emma lentamente se levantó y procedió a vestirse. En el cuarto no quedaban colores vivos, el último crepúsculo se agravaba. Emma pudo salir sin que la advirtieran, en la esquina subió a un lacroce que iba al oeste. Eligió, conforme a su plan, el asiento más delantero para que no le vieran la cara. Quizás le confortó verificar en el insípido trajín de las calles que lo acaecido no había contaminado las cosas. Viajó por barrios discrecientes y opacos, viéndolos y olvidándolos en el acto, y se apeó en una de las bocacalles de Warnes. Paradójicamente su fatiga venía a ser una fuerza, pues la obligaba a concentrarse en los pormenores de la aventura y le ocultaba el fondo y el fin. Aaron Lowenthal era para todos un hombre serio. Para sus pocos íntimos un avaro. Vivía en los altos de la fábrica, solo, establecido en el desmantelado arrabal, temía a los ladrones. En el patio de la fábrica había un gran perro y en el cajón de su escritorio, nadie lo ignoraba, un revólver.
Había llorado con decoro el año anterior la inesperada muerte de su mujer, una Gauss que le trajo un buen dote, pero el dinero era su verdadera pasión. Con íntimo bochorno se sabía menos apto para ganarlo que para conservarlo. Era muy religioso, creía tener con el Señor un pacto secreto que lo eximía de obrar bien a trueque de oraciones y devociones. Calvo, corpulento, enlutado, de quevedos ahumados y barba rubia, esperaba de pie junto a la ventana el informe confidencial de la obrera Zoom. La vio empujar la verja que él había entornado a propósito y cruzó el patio sombrío. La vio hacer un pequeño rodeo cuando el perro atado ladró. Los labios de Emma se atareaban como los de quien reza en voz baja, cansados, repetían la sentencia que el señor Lowenthal oiría antes de morir. Las cosas no ocurrieron como había previsto Emma Zoom desde la madrugada anterior. Ella se había soñado muchas veces dirigiendo el firme revólver, forzando al miserable a confesar la miserable culpa y exponiendo la intrépida estratagema que permitiría a la justicia de Dios triunfar de la justicia humana. No, por temor, sino por ser un instrumento de la justicia, ella no quería ser castigada. Luego un solo balazo en mitad del pecho rubricaría la suerte de Lowenthal, pero las cosas no ocurrieron así. Ante Aaron Lowenthal, más que la urgencia de vengar a su padre, Emma sintió la de castigar el ultraje padecido por ello. No podía no matarlo después de esa minuciosa deshonra. Tampoco tenía tiempo que perder en teatralerías. Sentada, tímida, pidió excusas a Lowenthal, invocó a Anfuer de delatora, las obligaciones de la lealtad, pronunció algunos nombres, dio a entender otros, y se cortó como si la venciera el temor. Logró que Lowenthal saliera a buscar una copa de agua. Cuando este incrédulo de tales aspavientos, pero indulgente, volvió del comedor, Emma ya había sacado del cajón el pesado revólver. Apretó el gatillo 2 veces. El considerable cuerpo se desplomó como si los estampidos y el humo lo hubieran roto. El vaso de agua se rompió. La cara la miró con asombro y cólera. La boca de la cara la injurió en español y en irish. Las malas palabras no cejaban. Emma tuvo que hacer fuego otra vez. En el patio el perro encadenado rompió a ladrar y una efusión de brusca sangre manó de los labios obscenos y manchó la barba y la ropa. Emma inició la acusación que tenía preparada. He vengado a mi padre y no me podrán castigar. Pero no la acabó porque el señor Lowenthal ya había muerto. No supo nunca ni alcanzó a comprender. Los ladridos tirantes le recordaron que no podía aún descansar. Desordenó el diván, desabrochó el saco del cadáver, le quitó los quevedos salpicados y los dejó sobre el fichero. Luego tomó el teléfono y repitió lo que tantas veces repetiría
con esas y con otras palabras. Ha ocurrido una cosa que es increíble. El señor Lowenthal me hizo venir con el pretexto de la huelga. Abusó de mí, lo maté. La historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos, porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Emma Sun, verdadero el pudor, verdadero el odio, verdadero también era el ultraje que había padecido. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios. Y ahora voy a leer lo que escribió María Moreno sobre este cuento. Emma Sun. En la Biblioteca Nacional los crímenes son retóricos, como los de Remo Erdosain a la Vizca, o los de los hermanos Nielsen a Juliana Burgos, la intrusa. Claro que existe la contrapartida, Emma Sun, que sobrevive a su venganza. Quizás sea hora de reescribirlo, como Gabriela Cabezón Cámara reescribió el Martín Fierro. En esta versión, Emma también recibe la carta con la noticia del suicidio de su padre, Emanuel Sun, que tuvo que cambiar su nombre por el de Manuel Mayer y huir a Brasil, por un delito que no cometió y que los diarios titularon el desfalco del cajero. Lo sabe Emma y lo sabe el lector, el verdadero culpable ha sido Aaron Lowenthal, hoy socio de la fábrica de tejidos Starbuck y Lowenthal. Pero Emma no lo mata. Su deseo de venganza se ha convertido en activismo y aunque es tímida, lidera la huelga que se planea en la fábrica. En el cajón de la cómoda no tiene la foto del actor Milton Silm, sino del socialista Alfredo Palacios. No concurre como en el cuento original a un club de mujeres que tiene gimnasio y pileta, sino a una confitería donde con sus amigas Elsa Urstein y Perla Kronfuss hablan de política. Las tres habían votado en 1919 a la doctora Julieta Lanteri como diputada y solían, en lugar de hablar de novios, comentar lo que la doctora prometía en su plataforma, una licencia por maternidad, otorgar un subsidio por hijo, abolir la pena de muerte y establecer la igualdad entre hijos legítimos e hijos ilegítimos. Como en el original, Emma leyó en la prensa que el buque Nordenham llegaría el sábado al dique y fue al Paseo de Julio, pero no para simular una violación que sería la coartada de su venganza, sino para practicar el amor libre. Lo había estudiado un poco en un periódico de la Biblioteca Popular a la que concurría y le atrajo por su nombre La voz de la mujer. Al revés que en el cuento de Borges, eligió al marinero joven, sueco o finlandés, que le inspiraba ternura, y no al más bajo que ella grosero. No recibió plata, sintió placer y una promesa de carta. El marinero hablaba inglés, ella lo había estudiado un poco en el colegio. Al día siguiente encabezó la huelga, que fue larga y eficaz. Aaron Lowenthal cedió a todas las reivindicaciones. Ya había varios pedidos atrasados, los grandes clientes del 11 se impacientaban y Lowenthal podía ser enjuiciado. Sí, Emma conoció su oficina en los altos de la fábrica a donde concurrió como delegada. No vio el revólver,
ni lo necesitó. El suicidio de un padre es siempre un ultraje. Odiaba al hombre que lo había impulsado, pero más amaba la causa de la justicia. Todavía era pudorosa para hablar, más que en 1924, cuando votara al doctor Alfredo Palacios y escuchara hablar a la doctora Alicia Moró de Justo, aprendiendo que la oratoria no excluye la dulzura. Cuando dio sus razones ante Aaron Lowenthal, su voz sonó firme, tal vez enfática, porque era la voz de todas. Verdadero era el tono de Emma Sun, verdadero el pudor, verdadero el odio, verdadero también el ultraje que había padecido, la muerte deshonrada de su padre. Solo eran falsas la obra y una o dos nombres propios, publicados por el diario La Nación, el periódico que tenía Aaron Lowenthal en su escritorio. Muy recomendable.